En este video realizaremos un problema de predicción de falla por fatiga del libro de diseño de elementos de máquinas de Robert L. Mott. El problema es el 566. El problema nos pide evaluar el eslabón que se muestra en la figura, donde existe una carga que varía de 3 a 24.8 kN en la dirección que se muestra aquí en las flechas, y nos piden evaluar el factor de diseño. Si este eslabón es fabricado de un acero IC 1040 trabajado en frío. ¿Qué datos tenemos para el problema? Tenemos de entrada el tipo de acero, que es un 1040 en frío. Tenemos el diámetro por donde pasan los pasadores, que es de 0.625 pulgadas el diámetro. Tenemos un orificio al centro, el cual también cuenta con 0.625. Tenemos el ancho del eslabón, 1,5 pulgadas, y nos dan también el espesor de la placa, que es de 0.375 pulgadas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué conocemos? Sabemos que es una carga cíclica en el sistema, ¿sí? Varía de 3 a 24.8. Al variar constante de 3 a 24.8 tenemos una amplitud constante, ¿sí? Es un material dúctil, es un acero 1040, y al ser solamente en tensión, en la dirección que vimos en la imagen anterior, pues es considerada uniaxial. Para entender si es esfuerzo medio o esfuerzo fluctuante, lo que podemos entender es que cuando es un esfuerzo medio igual a 0, es cuando la carga es en magnitud similar, simplemente que es de sentido contrario, por ejemplo que vaya de 10 a menos 10. Entonces ahí, si hacemos el análisis, el esfuerzo medio sería 0. En este caso, como la carga mínima y la carga máxima son a tensión, pues tenemos un esfuerzo fluctuante que es diferente, un esfuerzo medio diferente a 0, entonces podemos considerar que es un esfuerzo fluctuante. Por lo tanto, utilizaremos el método de Goodman, que para el caso del problema el que se aplica es con la ecuación que vemos en pantalla, que es el factor de concentración de esfuerzos, KT, por esfuerzo de amplitud, entre vida real estimada de la fatiga, S'N, más esfuerzo medio, entre el esfuerzo último de tensión, igual a 1 entre el factor de seguridad, que es lo que nos pide que calcule o que evaluemos en este problema. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar para poder encontrar la forma de atacar el problema? En primera instancia sabemos que es el método de Goodman y tenemos ahí la ecuación. Otro punto importante es que tenemos dos factores de concentración de esfuerzos. Uno es en los pasadores y otro es en los orificios. Entonces vamos a considerar 2 KT, uno en pasadores y otro en orificios, ¿sí? Entonces, para esto nos iremos a la figura del apéndice A15.3, donde para una placa plana con orificio central nos muestra las configuraciones que se pueden tener para diferentes curvas, curva A, curva E y curva C. Con base en qué curva vamos a seleccionar, ¿sí? Analizando el comportamiento de cada carga, claro, más adelante, es como vamos a obtener el valor de KT de una forma muy sencilla. Yo obtengo la relación diámetro entre el espesor, entre el ancho en este caso del eslabón, corto con la curva que esté aplicada con base en el análisis de cada tipo de tensión, si es directa aplicada en la placa o si es a través de un pasador orificio, donde se corte con alguna de ellas, obtengo el valor de KT. Y esa va a ser la forma en que lo obtendremos. Para poder llegar a esta información tengo que hacer el análisis de qué tipo de carga presenta el pasador
y el orificio en el eslabón. ¿Okay? En este caso, lo que podemos ver es que como es a tensión, aplicaría únicamente para estos dos casos, curva A y curva B. ¿Por qué la curva C no? Porque la curva C nos habla de una flexión de un momento y aquí solamente tenemos tensión, entonces la curva C se descartaría. Con esto podemos entender que para obtener mi esfuerzo de amplitud y mi esfuerzo medio va a ser con base en la fuerza, en este caso la fuerza de amplitud, entre el ancho del eslabón menos el diámetro del orificio, que en este caso conocemos ambas variables, por el espesor, que también conozco el término. Y para el esfuerzo medio voy a obtenerlo con la fuerza media entre, de igual forma, el ancho del eslabón menos el diámetro del orificio, y esto multiplicado por el espesor. Entonces, para poder llegar a esta ecuación, tengo que conocer el esfuerzo de amplitud y el esfuerzo medio. Conozco el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo, así puedo llegar a estos valores. Y las variables ya las conozco, que faltaría solamente analizar cuál KT es el que aplica para cada uno de los casos y encontrar en tablas el esfuerzo último de la tensión y calcular la estimada de la fatiga mediante el método que ya hemos utilizado en clase. Muy bien, ¿qué datos tenemos? Conocemos las fuerzas, la fuerza máxima que es 24.8 kN, la fuerza mínima que es de 3 kN, el ancho del eslabón que es 1.5 pulgadas, el diámetro del orificio central y por donde van los pasadores que es de 0.625 pulgadas y el espesor de 0.375 pulgadas. Y el material con el que vamos a evaluar las condiciones del eslabón, que es un acero IC 1040 trabajado en frío. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza media para obtener el esfuerzo medio. Entonces, la fuerza media, como recordamos, es fuerza máxima más fuerza mínima entre 2. Entonces, serían 24.8 más 3 kN entre 2. Y obtenemos una fuerza media de 13.9 kN. Con esto podemos calcular el esfuerzo medio, que sería la fuerza media entre la diferencia entre el ancho del eslabón menos el diámetro del orificio multiplicado por el espesor, que son 13.900 newtons entre 38.1 milímetros del espesor, ya cambiando el 1.5 pulgadas a milímetros, menos el diámetro de 15.85, aquí también ya hicimos la conversión de 0.625 pulgadas a milímetros, multiplicado por el espesor de 9.525 milímetros. Que de igual forma ya tenemos la conversión también de 0.375 a milímetros. Y obtenemos un esfuerzo medio de 65.6610 megapascales. Aplicamos lo mismo para la fuerza de amplitud, que en este caso sabemos que es fuerza máxima menos mínima entre 2. Entonces tenemos 24.8 kN menos 3 kN entre 2. Tenemos una fuerza de amplitud de 10.9 kN. Y calculamos para el esfuerzo de amplitud, que es la fuerza de amplitud entre la diferencia del espesor del ancho del eslabón menos el diámetro multiplicado por el espesor. Entonces aplicamos la ecuación 10.900 newtons entre 38.1 milímetros menos 15.875 milímetros. Esta diferencia le multiplicamos el espesor, que es de 9.525 milímetros, y obtenemos un esfuerzo de amplitud de 51.4896 megapascales. ¿Qué sigue? Debemos de conocer las propiedades mecánicas del material. En este caso tenemos que es un acero 1040 estirado en frío. Entonces, del apéndice A6 del libro de Mott, el apéndice 3, tenemos que las propiedades para un acero 1040 IC estirado en frío son en resistencia a la tensión en 552 megapascales y en resistencia a la Francia 490.
Entonces, los que vamos a utilizar en este caso para el acero IC 1040 trabajado en frío es el esfuerzo o la resistencia a la tensión, que son 552 megapascales. La resistencia lo colocamos ahí para conocimiento. Sin embargo, para el caso de este problema, en este caso de estudio, no se va a utilizar. Entonces, ¿qué conocemos? Es una IC 1040 trabajado en frío con un esfuerzo o resistencia de tensión de 559 pascales, y aplicaremos el método para calcular vida relativa a la fatiga. De la figura 5.8 del libro de Mott podemos obtener resistencia a la fatiga para poder obtener la vida real estimada. Entonces, si trazamos una línea a 552 megapascales y cortamos con la línea para propiedades de un acero maquinado estirado en frío, y ahí cortamos con esta curva, tenemos una resistencia a la fatiga de 210 megapascales. Entonces, para poder hacer el cálculo de la resistencia a la fatiga, tenemos ya nuestro primer valor, que es de 210 megapascales. Muy bien, entonces, aplicando el procedimiento para calcular, o el método para calcular vida real estimada de la fatiga, ya tenemos nuestro primer término. Entonces, que vida real estimada es 200 megapascales. ¿Qué es lo que sigue? El coeficiente o el factor por material. En este caso tenemos un material trabajado, entonces nosotros trabajado tenemos un Cm igual a 1. Para el tipo de carga tenemos tensión axial, entonces el factor CST será 0.8. Para el caso de confiabilidad vamos a seleccionar 99.9%, entonces tenemos un factor de confiabilidad CR de 0.75. Y el factor de tamaño hay que hacer un cálculo. Si recordamos, va a ser el ancho por el espesor del eslabón, entonces 1.5 por 0.375. Esa multiplicación realizamos raíz cuadrada y multiplicamos por 0.88 para obtener el diámetro equivalente, que da un valor de 0.606. Si aplicamos la gráfica para el método, vamos a tener un valor aproximado de 0.92 para este coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que resta? Hacer la multiplicación de todos los factores: factor de material, factor de tamaño, factor de tipo de carga, factor de confiabilidad, multiplicado por el valor de vida a la fatiga. Entonces multiplicamos 210 por 1, por 0.8, por 0.75 y por 0.92, que son los factores que acabamos de calcular, y obtenemos un valor de vida real estimada de la fatiga de 115.92 megapascales. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que calcular o analizar qué tipo de factor de concentración de esfuerzos se aplica para cada uno. Entonces, tensión directa en la placa, que es la curva A, sería el caso del eslabón. En la parte del orificio tenemos la carga, entonces el eslabón generaría o tendría la carga en esta parte. Si hacemos un seccionamiento aquí, entonces el orificio central tendría que ser con la curva A en este caso. Y si hacemos el análisis para el pasador, generaríamos el análisis solamente en un pasador. Entonces tendremos tipo de carga como se aprecia perfectamente en la curva B. Entonces tendremos que el factor que aplicaría sería en el caso de pasadores para la curva B. Entonces ya podemos calcular para ambos casos, para tanto aplicar el análisis en los pasadores como en el orificio central.
¿Qué es lo que sigue? Tenemos que entonces aplicarlo para cada uno de ellos. Primero iremos con la parte de los pasadores para analizar el factor de seguridad. Entonces con la curva B. Entonces lo primero es obtener la relación de NW. En este caso es 0.625 entre 1.5 y tenemos un valor de 0.416. Entonces, para poder calcular este valor necesito obtener el valor de KT. Nuestra una línea igual, corto con la curva B y obtengo un factor KT de 2.8, como se observa ahí claramente en la figura. Entonces aplico la ecuación, 2.8 por el valor del esfuerzo de amplitud, que es 51.489, entre variables estimadas que son 115.22, más el esfuerzo medio, 75.76, entre 552 megapascales. Tengo este valor de 1 entre 1.3626 igual a n. Saco el inverso para obtener el valor de n y nos da un valor de 0.73. Como es un componente que está bajo cargas dinámicas y el valor que nos dice la teoría, pues en las reglas del análisis para el método, que es que tiene que estar en valor de n de 2 a 2.5. Por ende, el componente bajo estas condiciones de carga y este material va a fallar. Es lo que nos dice este método. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para el orificio central, utilizando la curva A. Entonces, igual de NW, tenemos que es 0.416, de la misma forma. Marcamos la línea a aproximadamente 0.416, corta con la curva A, y hacia la izquierda obtenemos el valor de KT de 2.22. Aplicamos la ecuación igual. KT por el esfuerzo de amplitud entre el esfuerzo estimado de la fatiga más el esfuerzo medio entre el esfuerzo de tomar tensión. Entonces tenemos que es 2.22 por 51.489 entre 115.92 más 75.76 entre 552 igual a 1 entre n. Un valor de 1.1050 n. Sacamos el inverso de un valor de 0.9049. De igual forma, el componente está por debajo del mínimo requerido, que es de 2, entonces el componente va a fallar. ¿Cuáles son las conclusiones para este primer problema? El eslabón debe ser reseñado geométricamente en algunas variables que sean permisibles con base en el ensamble final. ¿Qué es esto? Que podemos o modificar el diámetro del orificio, el espesor o el ancho del componente. Aquí solamente tenemos que ver qué es lo que, con base en todo el ensamble completo, que se me permite modificar. Alguno de estas variables, o la otra es selecciono un material con mejores propiedades mecánicas para aumentar la resistencia mecánica, aumentar la vida real estimada de la fatiga y obtener un valor permisible para cargas dinámicas. En este caso sería un valor de n, factor de seguridad, de entre 2 y 2.5.